secuencia del DNA que tiene la información para producir RNA ribosomal, base en esa secuencia de información para producir RNA ribosomal, ellos han hecho metiendo en bases de datos y todas esas formas de análisis que hay ahora esta ilustración. Entonces ahí lo que han hecho es agrupar, clasificar con fines taxonómicos a los seres vivos. Y con base en eso, entonces, pues dentro del planeta Tierra, hasta donde sabemos en el 2025, en el mes de abril primero, hay 3 grupos grandes de seres vivos. 2 grupos que se llaman bacteria y arquea, que tienen en común que son células procariotas. Ya vamos a ver qué es eso. Y otro grupo que se llama eucaria o eucariota, que tienen en común que son células eucariotas. Todas las bacterias y arqueas, todas son microorganismos. Y de las eucariotas, una gran proporción, diría yo, un gran porcentaje, también son microorganismos. Es decir, son unicelulares, son células unicelulares que están en cualquier ambiente. Entonces, habiendo dicho eso, nadie me preguntó, ¿y por qué usaron el DNA del RNA ribosomal? ¿Quieren saber o sí? ¿Les cuento? ¿Por qué usan el DNA del RNA ribosomal? Porque el RNA ribosomal, ¿dónde se encuentra? En la célula, ¿en dónde está? Duro, si somos conquistadores del mundo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra el RNA ribosomal? ¿En qué organelo? De la célula nuestra. En el ribosoma. Muy bien, ¿qué dijo el ribosoma? Muy bien. En el ribosoma. Ribosoma. Aprendan a asociar palabras. Eso es mnemotecnia. Entonces, en el ribosoma. Y resulta que el ribosoma, ¿qué hace? ¿Qué hace el ribosoma? Cuéntame tú, ¿qué hace el ribosoma? Síntesis de proteínas. Eso, para que la evolución hubiera llegado a la máquina que hace las proteínas, tardó muchísimos millones de años. Si algo que costó trabajo hacer para que funcione, para que produzca proteínas, cambiara cada rato, ¿qué pasa? Si eso cambiara mucho, ¿qué pasa? Si algo que funciona y empieza a cambiar, ¿qué pasa? Ay, díganme algo. Díganme algo, a ver. ¿Qué pasaría? Si algo que funciona empieza a cambiar mucho, ¿qué pasa? Cambia, ¿cierto? Eso es lo primero que yo diría, Marta Raquel, pues cambia, sí. Y al cambiar, ¿qué pasa? Que puede haber mejoría o se puede volver peor. Entonces, cuando se trata de algo que determina que las células estén vivas, como es la síntesis de proteínas, la evolución no juega. La evolución trata de preservar esa maquinaria, para que esa maquinaria que funciona produzca proteínas, porque si no las produce, el individuo de la célula se muere. Entonces, por esa razón, el gen de los RNA ribosomales es muy conservado, quiere decir que tarda muchísimo tiempo en cambiar. Y ese es un marcador que le da a uno idea de cuándo empiezan en la evolución a separarse las especies. Por eso se usó para hacer el árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Tranquila y hable duro, porque somos mujeres empoderadas. A ver, ¿qué? ¿Sí sabes? Ella me está tratando de decir, es un muñequito que me permite diferenciar entre células procariotas y eucariotas. ¿Qué es lo que me está tratando? Es eso. Hay un diagrama con líneas que me permite separar a los grupos que están en la vida, que son eucarias, arqueas y células eucariotas, que partieron de un origen común, que es el punto ese inicial donde no hay nada. Ese fue la célula primigenia. Y a partir de ahí empezaron a evolucionar. ¿Sí? Entonces, yo les pido el favor de que crean en ustedes.
Que no usen mis mismas palabras no quiere decir que no entiendan lo que están diciendo. Ese es el primer paso que uno tiene que dar para empoderarse. ¿Sí? Quererse. Yo me quiero un montón, no creo que no. Bueno, preguntas. Pues vamos a empezar a hablar de las células procariotas que tienen dos dominios. ¿Cuáles son los dos dominios? Bacteria, muy bien, y el otro, arquea, bacteria y arquea, son microorganismos. Entonces, las procariotas no poseen un núcleo definido por membranas, por eso se llaman procariotas, porque no tienen, cariota quiere decir núcleo, no tienen núcleo, entonces por eso se llaman procariotas. Sin embargo, tienen el material genético localizado en una parte específica que se llama nucleoide. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una E. coli, una bacteria que ustedes van a trabajar en el laboratorio. Y se está dividiendo. ¿Cómo sé yo que se está dividiendo? Porque miren que se está formando este septo divisional. Y ven ustedes que al lado y lado hay algo que es más oscuro que esto. ¿Sí lo ven? Esto se llama electrodenso, esto se llama electrolúcido, más electrolúcido. Eso se llama nucleoide. Y ahí está el material genético de las bacterias y de las arqueas. Pero esto no está rodeado por una membrana. ¿Cómo sabemos eso? Porque si observamos una célula eucariota, que es esta que está acá, este es el sitio donde está el material genético y ustedes claramente ven que esto está rodeado por membrana. Sabrán cuando veamos la célula eucariota que esta es una doble membrana y este es el núcleo y aquí está el material genético. Esto que ustedes ven aquí, no lo ven acá, ¿cierto? Entonces, aquí hay núcleo, allá hay nucleoide, en el nucleoide está el material genético, en el núcleo está el material genético de las eucariotas. Ya dijimos que son organismos unicelulares. Y vamos a decir más adelante que tienen tamaños pequeños. Yo puse esta fotografía que está creada por nosotros en el grupo de investigación nuestra, para que ustedes vean, esta es la célula eucariota, esta es una célula endotelial, y estas son bacterias. Entonces, comparado con las células eucariotas, las bacterias son chicas, son de tamaño pequeño. Las bacterias pueden variar también en su tamaño, pero en general son mucho más pequeñas que las eucariotas. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre procariotas y eucariotas? Núcleo. Eucariotas, EU quiere decir verdad, cariote, núcleo. Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo, pero sí tienen un nucleoide que no está envuelto. Hay excepciones, pero no está envuelto por membrana. Esto que está acá es los componentes de las células procariotas. Entonces, está lo que está contenido adentro, que es el interior, y está lo que lo envuelve, que es la envoltura. Esa envoltura de las procariotas, bacterias y arqueas, tiene diferentes estructuras. La primera, requerida para que una célula funcione, ¿cuál será? Recuerden que para que la célula tiene que ser un individuo. ¿Qué define el individuo? La membrana celular. La primera es la membrana celular. Si no hay membrana celular, eso no existiría y eso sería como un continuo con el infinito y entonces no habría vida. Por eso cuando la célula se les daña la membrana celular se muere. ¿Listo? Entonces, lo primero es la membrana celular. Después, esa membrana celular aquí la pueden ver de color café oscuro. ¿Sí la ven? Después está algo de color mostaza que se llama aquí pared. Pero entre la membrana celular y la pared siempre hay un espacio que está lleno como de una especie de coloide que cumple funciones. Entonces tenemos de adentro para afuera la membrana, ¿cierto? El espacio periplásmico, ¿cierto? Y encima de ese espacio periplásmico una pared. En procariotas eso es lo básico. Pero además de la pared,
cubiertas que pueden estar, como por ejemplo algo que se llama glicocálix, que también está en las células eucariotas, que es una cobertura de sacáridos o azúcares. Y podemos encontrar también una cubierta de proteínas que se llaman capas S. Entonces tendríamos membrana, espacio periplástico, ¿qué más? Pared, después glicocálix, después capas S. Sería básicamente como una envoltura, y algunas bacterias tienen otras proteínas encima de eso, también es posible que tengan eso. Pero además de eso, en la envoltura protruden, se destacan estructuras como por ejemplo estas que ustedes están viendo aquí, que son como estos pelitos, que se llaman fimbrias, que son proteínas, estructuras proteicas, también pilis, que son estructuras proteicas, y también flagelos. Las fimbrias, los pilis y los flagelos los usan las bacterias para adherirse, los usan también, lo vamos a ver en su momento, los pilis, por ejemplo, los usan para pasar de información de una bacteria a otra bacteria, y los flagelos las usan para moverse. Entonces esas estructuras que protruden, todas son proteínas, son polímeros de proteínas, tienen esas funciones. O sea, en la cabeza, por más cansados que estén, sí les queda como la idea de cómo es la envoltura. Y adentro, ¿qué hay? Pues está el citoplasma. El citoplasma es un coloide, un hidrocoloide, o sea, un líquido agua con alto contenido de sólidos disueltos. Y ahí encontramos el nucleoide, que es donde está el material genético. Encontramos los ribosomas, que son las que hacen la síntesis de proteínas. Incluso encontramos inclusiones citoplasmáticas y encontramos plasmidos. En las bacterias, el material genético está en el nucleoide, pero también puede estar por fuera en unas estructuras que se llaman plásmidos. De esas estructuras vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, habiendo hecho la presentación de las procariotas, entonces hubo alguien que fue capaz de identificar eso que les acabo de decir, existencia o no existencia de núcleo. Este señor se llamaba Edward Arnold. En la historia conocida moderna, digamos, que puede ser que hace siglos o centurias o miles de años atrás, historias que nosotros no conocemos, alguien lo hubiera podido entender, pero la que conocemos, este señor fue el que primero planteó en una comunicación que había células que no tenían núcleo, anucleadas, y células que tenían núcleo, que eran las eucariotas. Se sabe o se propone que las células eucariotas evolucionaron de las procariotas, evolucionaron de las bacterias y de las arqueas, en donde una célula grande fue colonizada por una célula pequeña, y entonces la célula grande empezó a definir el núcleo y como una serie de funciones, y la otra empezó a definir una serie de cosas. Evolucionaron hace más de, pues se cree, de 2.1 millones de años en el proteozoico, y al contrario de las células procariotas, son organismos que pueden ser unicelulares y multicelulares. Los organismos eucariotas que son unicelulares son los que estudian la microbiología. La microbiología no estudia organismos multicelulares. Eso ya es alguna otra cuestión. Entonces aquí esta es una célula eucariota. También vamos a usar este dibujito para que ustedes reconozcan una serie de estructuras que ya seguramente les han mencionado antes, porque ustedes vieron biología celular y cuando estaban estudiando el bachillerato. El cuento es que tenemos un citosol, un citoplasma, que es un citosol, que es el fluido, el hidrocoloide fluido, o sea, agua con alto contenido de sólidos, y también tenemos proteínas de citoesqueleto. Y en este
ustedes el núcleo es un organelo que tiene doble membrana, que tiene poros nucleares por donde comunica con la célula y la célula se comunica con el núcleo. Tiene organelos que son mitocondria, que es la central energética de la célula, el aparato de Golgi, que es el aparato en el cual se dicen las proteínas para dónde es que se van a dirigir después de que se sintetizan, el retículo endoplásmico liso, rugoso y liso. En el retículo endoplásmico se sintetizan proteínas que van a ser parte de las membranas o que van a ser exportadas al exterior de la célula, que no son solubles en agua. ¿Qué más? Los ribosomas, los lisosomas, los centriolos, que son los sitios en donde se organizan los microtúbulos. Y bueno, entonces las células eucariotas, por ser de cualquier tamaño, tienen organelos. Esos organelos están rodeados por membranas biológicas para compartimentalizar las funciones de ese organelo. Entonces, en el organelo que se llama mitocondria ocurre la producción de energía, la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, ¿cierto? Ahí también hay material genético, ahí también hay DNA. Los cromosomas también tienen DNA y los cromosomas también hacen lo que hace la célula por fuera, por eso se dice que quedan de una bacteria que tiene. Entonces, eso me necesita así como está para que ahí pueda ocurrir lo que ocurre, que es la producción de energía y la síntesis de muchas de las tRNAs, de los RNA ribosomales y las proteínas que forman el cromosoma. ¿Preguntas? Entonces, hay una célula definida por una membrana, se llama membrana celular, membrana biológica, y a su interior entonces encontramos el citoplasma, que es citosqueleto, y encontramos los organelos con funciones que tenemos después. Como les dije, las células eucariotas que son unicelulares son aquellas que son objeto de la microbiología. Por eso les traigo aquí una levadura, porque ustedes aquí en el laboratorio van a ver levaduras. Las levaduras, ¿ustedes por qué han oído que son, o para qué las usan los humanos? Para hacer cerveza. Entonces, esta es una levadura, también la usan para hacer medicamentos y cosas, pero uno sabe, o sea, ven ustedes el núcleo, ven la membrana, que es esta que está acá, y hay muchas células eucariotas que no tienen pared. Por ejemplo, las células nuestras no tienen pared, pero hay muchas células eucariotas que no tienen pared. Por ejemplo, esta levadura tiene pared, ¿cierto? Entonces uno no puede decir que la diferencia entre una procariota y una eucariota es la pared, porque las procariotas tienen pared y hay células eucariotas que tienen pared. No todas, pero hay células eucariotas que tienen pared. Los organelos definidos por membranas lipídicas y otras. Ese dominio de células eucariotas, el dominio eucario, está constituido por 4 reinos, que son el protista, el planter, la car, pantera, animalia y fungi. En eso del fungi, en eso del planter, y en los protistos hay células unicelulares que hacen parte, que son objetos de estudio de la microbiología. Bueno, les recuerdo, las eucarias se dividen en protistas, plantae, animalia y fungi. Y en hongos, plantae, protistos, animalia, hay organismos unicelulares que son objeto de estudio de la microbiología. Entonces vamos a hablar de las células que están presentes en estos tipos diferentes. Entonces vamos a hablar de las células animales. Ellas componen los tejidos animales y carecen de pared celular. Todos los tejidos de los animales que hemos incluido nosotros están hechos de células asociadas
que es delimitada por membrana. Las paredes pueden ser de celulosa, lignina, quitina, pectina. Poseen plasmodesmos, que son poros en la pared celular, y contienen cloroplastos. Esos plasmodesmos sirven para que se comuniquen unas células que contienen cloroplastos. Entonces, aquí en estas células vegetales encontramos todos los organismos que hay en las células vivas, encontramos pared, pero además de todo, en las células vegetales encontramos cloroplastos. O sea, las células vegetales tienen cloroplastos, tienen mitocondrias, tienen lisosomas, tienen retículo endoplásico rugoso y liso, tienen núcleo, tienen aparato de Golgi. Y además tienen las vacuolas, los cloroplastos y las vacuolas. Entonces ahora, ya vemos células animales, células vegetales. Ahora, las fúngicas. Esas son células que están en todos los ambientes del día 1, por eso se dice que son ubicuas. Pueden ser organismos unicelulares y organismos multicelulares. Cuando son unicelulares son los que estudian la microbiología. Los hongos tienen pared de quitina y se dividen en hongos, mohos y levaduras. Mohos y levaduras los vemos nosotros en microbiología. Las levaduras son más del 1% de las especies descritas de hongos, y les menciono estas porque son importantes en salud. Candida, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus latem son levaduras que están asociadas a microorganismos. Y aquí les muestro cómo es una levadura y cómo está reproduciéndose. Ese proceso que ustedes ven ahí de reproducción se llama gemación. Primero se divide el material genético y después de que se divide el material genético, gema, para producir una nueva levadura. Bueno, ya vimos animales, vegetales, fúngicas, y ahora vamos a ver los protistos. Los protistos son animales o organismos en su gran mayoría unicelulares, y los que nosotros estudiamos en microbiología son unicelulares. También se conocen como parásitos. Y esos organismos tienen la característica de que no tienen un ancestro común, sino que vienen de diferentes lados. Eso es en la evolución. Eso es lo que se llama polifiléptico. Son células o colección de organismos polifilépticos que vienen de diferentes orígenes en la evolución. Los grupos de protistos son protozoos y algas. Ellos no tienen la organización de las células eucariotas superiores, son ubicuas y se reproducen asexualmente por fisión binaria como las bacterias y las arqueas, pero también se pueden reproducir por fisión múltiple o generación. Y también tienen ciclos sexuales. Los parásitos tienen ciclos sexuales y la clase de parásitos ustedes van a poder ver. Ellos pueden tener uno o más núcleos y pueden tener más núcleos o micronúcleos, y esto lo van a ver cuando vean la clase de protozoarios o parásitos que les va a entrar En esta tabla lo que les estoy mostrando a ustedes son protistos patógenos que ustedes seguramente han oído mencionar. Por ejemplo, la entamoeba, la sarcocistis, toxoplasma plasmodium, que es el que produce el paludismo, leishmania, que es el que produce la leishmaniasis, el toxoplasma, la toxoplasmosis, los tripanosomas, tripanosomiasis, los tricomas y las yardas. Entonces, estos todos causan enfermedades que afectan a los humanos. Son mediasis, sarcospoliosis, toxoplasmosis, malaria, leishmaniasis, enfermedades de Chagas y enfermedades de pelos, las dos poligliasis mortales, la tricomomiasis y la diabetes. Pues ya vimos células procariotas, vimos células procariotas, y ahora vamos a ver algo que ven, que estudian en microbiología. No estudio eso, pero hay un gente que ha dedicado sobre eso, que se llama los virus. Cuéntenme ustedes por qué han leído de los virus.
Duramos casi 2 años, 3 años encerrados por los virus. ¿Qué virus? ¿Cómo se llama el virus? SARS-CoV. ¿Y qué enfermedad causó? COVID-19. En los 2 últimos siglos, o sea, siglo XX y siglo XXI, se han conocido 2 pandemias terribles. La una fue la de la gripe española en 1920-1919, que eliminó una gran población, una gran cantidad de gente en Europa, en América y en África. Tal vez algo en Asia. Y la otra es COVID, que acabó con todo el mundo. Bueno, nos dejó a nosotros, pero acabó muchísima población. Y esas 2 pandemias fueron causadas por virus. Entre esa primera y esta última han habido otras. Ustedes han oído hablar del virus de la influencia aviar, han oído hablar de otras cosas que se han presentado en África y en Asia. Entonces, los virus existen. Los virus matan. También pueden ser virus, también hay virus que se usan para hacer otras cosas distintas a eso, pero ellos matan. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los virus? Los virus no se pueden reproducir. A ustedes les debieron haber enseñado en biología celular que la característica de un ser vivo es que se puede reproducir. Eso es lo que les permite decir está vivo o no. Los virus no se pueden reproducir de manera autónoma. Los virus necesitan parasitar células vivas para poder existir. Entonces, por eso yo no digo que son seres vivos, yo siempre me refiero a ellos como partículas, pero hay quienes dicen que sí son vivos, eso lo van a encontrar. Los virus están constituidos por lo que llama uno cápside o nucleocápside, que es esto que ustedes ven aquí por fuera, y lo que tiene adentro. Y lo que tiene adentro es ácidos nucleicos, que pueden ser DNA o RNA de cadena doble o de cadena sencilla. Los virus son las únicas entidades biológicas que tienen RNA como material genético. En el resto de células nadie ha reportado RNA como material genético. Los virus sí tienen RNA genético. Entonces, un virus es el conjunto de la cápside y el material genético, ¿cierto? Es el conjunto de eso. Esto que está dentro puede estar a veces envuelto o rodeado de una nucleocápside. Lo de afuera son proteínas. Y los virus pueden estar así, proteínas y material genético, o pueden estar como están aquí, proteínas, material genético y recubiertos con una membrana lipídica. Esa membrana lipídica la sacan de las células que infectan. Por ejemplo, el SARS-CoV era envuelto, ¿cierto? ¿Cuál era la afinidad que tenían? ¿Dónde era que causaba más daño el SARS-CoV-19? El SARS-CoV. ¿Dónde? Los pulmones, ¿cierto? En los epitelios, ¿cierto? En los epitelios. Entonces, ellos infectaban las células, se reproducían, salían y al salir se llevaban membrana de los epitelios. A esos virus que se llaman membrana de las células donde se reproducen se les llaman virus envueltos. Entonces, los virus son unas partículas compuestas de material genético que puede ser ADN o RNA de cadena doble sencilla rodeados por una cápside proteica que pueden estar desnudos o que pueden estar envueltos. Si están envueltos es que tienen membrana. Si no están envueltos es que no tienen membrana. Y aquí hay una cosa que es importante para que ustedes entiendan por qué nos hicieron tanto énfasis en lavarnos las manos. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no sé si recuerdan, de pronto estaban más chiquitos que ahora. Esas membranas tienen una serie de proteínas que se llaman spikes, como espinas de las rosas, y esos son los receptores que reconocen a las células que van a infectar. Entonces, si yo a esto le quito la membrana, ¿qué le quito?
Si yo les quito esta membrana, ¿qué queda? El virus es desnudo. ¿Y qué le quité? La capacidad de reconocer e interactuar directamente con el signo blanco. Por eso era que nos decían lávense las manos. Porque si esto es una membrana lipídica, cuando uno se lava las manos, ¿qué hace? A ver, duro, alguien me diga duro. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que se echa para lavarse las manos? ¿Y qué más? ¿El jabón qué hace con los líquidos? ¿Qué hace con los líquidos? Los desbarata. El jabón desbarata la membrana lipídica. Desbaratar la membrana lipídica no era que acabara con el virus, era que le quitaba la manera por la cual él podía reconocer a las células blancas cuando infectaban a un humano. Esa es la razón por la cual todos los virus que se dicen que están envueltos por membranas lipídicas, la mejor manera de controlarlos es lavándose las manos. Estos son mucho más sensibles que estos, porque si yo les quito esto no pueden infectar, en cambio estos infectan independientemente de cómo estén. ¿Sí? Estos en términos de cómo, es decir, en términos de que sean más infecciosos o más resistentes son estos que estos, porque estos infectan. En cambio estos para infectar necesitan lo que están en las membranas, y uno les quita la membrana, les quita cómo infectar a las células. ¿Entendieron eso? Bueno, entonces ahora los virus pues tienen diversas formas y diferentes tamaños. Por ejemplo, allá ven uno, el de arriba, ese será que envuelto o desnudo. Envuelto, ¿por qué saben que es envuelto? Porque está la membrana lipídica, hay una cosa verde que es la cápside y hay una cosa azul que contiene el material genético que es la nucleocápside, ¿cierto? El spike, son los ¿cómo se llama eso? Los receptores, ¿sí? Entonces, vean, ese tiene 360 nanómetros, casi del mismo tamaño de la bacteria más pequeña. Pero en general son mucho más pequeños que las bacterias. Aquí hay otro que es el leptovirus, que ustedes también lo conocen, ese que es envuelto o desnudo. Envuelto. El de la rabia, envuelto. El del measles, el de sarampión, que ahora está de moda en Estados Unidos, envuelto. El del HIV-1, envuelto, se ve ahí azulito y se ven las spikes, envuelto. El SARS, envuelto. Este que se llama el Ebola virus, miren lo tan grandote, envuelto. El virus de la influencia envuelto, el adenovirus envuelto, el rotavirus envuelto. Bueno, todos, casi todos, los que hacen más daño, todos están envueltos. Bueno, y ellos, ¿qué necesitan? Pues necesitan invadir una célula. Entonces ustedes están viendo ya el virus que reconoce la membrana de la célula. Después de que la reconoce, inyecta su material genético y después de que inyecte el material genético, usa ese material genético para producir más material genético y para producir más virus. Después de que produce todos esos materiales genéticos y más proteínas de la cápside, los empaca y entonces produce más partículas virales. Tantas que llega un momento en el cual rompe la célula y saca a esas partículas virales que cuando están por fuera de las células se llaman viriones. Entonces, lo que es el producto de la reproducción de los virus en una célula son viriones. Los virus son capaces de infectar todo tipo, absolutamente todo tipo de células, arqueas, bacterias, células animales, hongos, células vegetales. Los virus infectan todo. ¿Tienen preguntas? Son las 12:32 y a ustedes les veo algunos cansados. Pero necesitamos avanzar para que en la próxima clase podamos acabar. Les voy a pedir que me regalen 20 minutos de su concentración. Mientras tanto, los dejo que salgan 8 minutos y vayan al baño y respiren. Y si no van a salir, entonces se quedan conmigo haciendo el
El día que dije eso, respirar el semestre pasado me dijo, pero van a respirar y les dije yo que les llegue hasta el estómago. Me dijo, no, profesora, usted está diciendo una cosa que no es, uno respira en los pulmones. Sí, pero bueno. Respiramos profundo, ¿sí? Respiramos profundo. Y ahora, duro, duro, duro. Saquen todo, sean felices, sonrían, se disfruten. Otra vez. Este es un ejercicio que a mí me enseñaron, por ejemplo, si ustedes ven a una persona joven o de mi edad, porque tenga un problema que se queje de dolor en el pecho, cosas de estas mientras llegan a urgencias o lo que sea, esto, porque oxígeno ayuda. ¿Sí? Yo les hago hacer eso para que oxigenen el cerebro y oxigenen su cuerpo, porque es el oxígeno lo que hace que uno descanse. Bueno, ahora cuéntenme, ¿se han entendido algo? Yo a veces me siento muy mal de meterles ahí con pero ¿qué hago? Van a tener ustedes la oportunidad de repasar mucho para los talentos. Hacen cosas muy bonitas, aquí me meto hasta películas. O sea, videos. Me está preguntando que la bacteria de carnívora, que para esa no hay nada cura. Bueno, hay bacterias, como por ejemplo Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus produce una toxina y esa toxina rompe el tejido y destruye el tejido. Y pues al destruir los tejidos, ¿qué queda ahí que la bacteria pueda comer? Proteínas, ¿cierto? Nutrientes. Ella hace eso. Si la bacteria es sensible a antibióticos, pues la mata uno con un antibiótico. Pero si la bacteria no es sensible a antibióticos, es resistente a cargar la vida. Hay otras bacterias que son del género Clostridium, la que causa gangrena, que esas también son bacterias que les gusta comer proteínas, que secretan proteasas. Proteasa quiere decir que rompe proteínas. Ellas también destruyen tejidos. ¿Sí? Y pasa igual. Si hay antibiótico que les sea sensible, pues bien, y si no, pues. Pero ellas tienen un problema adicional al de estas. Las de las toxinas del estafilococcus es que como son solubles, como destruyen, llegan a la sangre, entonces se meten en la sangre y después se sobó, porque le genera una toxemia. Cuando hay toxinas de bacterias o toxinas en la sangre, eso se llama toxemia y las otras, los clostridios, lo que hacen es que esporulan. Entonces esporulan y se quedan ahí. Y puede ser que lo cojan a usted mal parqueado y las bacterias esporuladas después vuelven y germinan y vuelven y causan los mismos problemas. Entonces, espero haber respondido a la pregunta. Listo. No. Porque si yo como no. Porque tenemos la limitación de los puestos para microscopios. O sea, son 28, que hay 28 microscopios y 28 puestos. Ese es el problema. Si a mí me aprendiera, porque yo quiero mucho a los estudiantes y les diría todo que sí. Pero no puedo porque no doy laboratorio y porque pues realmente está imposible.
saben que procariotas son arqueas y bacterias, saben que procariotas pues, pueden ser plantas, pueden ser hongos, pueden ser protistos y pueden ser protistos, hongos. Los virus no son células, y que están también los virus. Dijimos animales, de plantas, protistos. Únicas, animales, vegetales y protistos. Son los cuatro. Dijimos los virus. Las plantas. Las células vegetales. Bueno, entonces ahora, habiendo ya dicho eso, ahora sí empezamos a hablar de qué son el dominio de las procariotas de las bacterias. Las bacterias son individuos, microorganismos unicelulares, que se caracterizan por tener una gran diversidad de morfología. Aquí yo les estoy mostrando, se me olvidó decirles que yo a ustedes les mando, les pongo hoy el libro, el texto, se los pongo, está en inglés, pero bueno, eso no es que nada. Y les pongo también una microbiología médica que es de muleta, pero de pronto les sirve para algo, que fue la que pude encontrar gratis. Pero esto lo saqué de Prescott y de algunas cosas de Wikipedia, y les estoy mostrando cuáles son las morfologías más comunes de las bacterias. Estamos hablando dentro de las procariotas, vamos a hablar ahora de las bacterias, el dominio de bacterias, que son diferentes a las arqueas. Entonces, tienen diferentes morfologías. Las morfologías más comunes, o las tres más importantes, o las cuatro más importantes son las redondas, que por ser redondas se llaman cocos. Se llaman cocos. Los bastones, que por ser bastones se llaman bacilos. Las filamentosas, ¿eso a qué se les parece? Cuando hay un pan que ustedes dejaron por ahí metido, quién sabe dónde lo sacan y está verde y lleno de una cosa parecida a eso. ¿Eso qué es? Un hongo, ¿cierto? Hay bacterias que crecen como si fueran hongos y por eso se les llaman filamentosas, porque forman filamentos como los de los hongos. No son hongos, son bacterias, pero crecen parecido a los hongos. Esas bacterias son muy importantes porque son fuente de muchos antibióticos. Entonces tenemos cocos, bacilos, filamentos que se parecen a los hongos, estos de arriba son de los filamentos, y tenemos unos que parecen humeranes, que son bacilos pero que parecen humeranes, que por tener esa morfología se llaman vibrios. ¿Y quién me dice un vibrio que es famoso? ¿Y quién me dice un autor que publicó un libro sobre eso? Famoso. Vibrio. ¡Ay, me voy a poner curiosa! Vibrio cólera. El vibrio cólera. El agente causal del cólera. ¿Quién escribió un libro que sabe más de científico sobre el cólera? Gabo. El amor en los tiempos del cólera. Deberían leérselo porque es bien bonito. De verdad, Gabo escribió El amor en los tiempos del cólera. Entonces, los vibrios, como el vibrio cólera, tienen esta morfología. Y hay unos que se llaman helicoidales. Y esos helicoidales pueden ser estos o pueden ser estos. Las espiroquetas que forman como ¿qué será? Como hilos que hacen que tienen esta morfología helicoidal, o los espirilos que son más robusticos pero que también forman como hélices, ¿sí? Entonces tenemos las helicoidales, los bacilos, los cocos y los filamentos. Son las cuatro morfologías comunes en las bacterias. Eso es lo que vamos a encontrar en las bacterias. Una bacteria puede ser un coco, una bacteria puede ser un bacilo, una bacteria puede ser un filamentosa o puede ser helicoidal, que puede ser, las helicoidales son espiroquetas y vibrios. Y estos vibrios, pues también tienen esta morfología de humeral, que no, por eso mismo no son considerados bacilos, porque a pesar de tener la forma alargada, no son así. Bueno, entonces ahí lo que ustedes están viendo hay diferentes organizaciones y esas las van a ver en clase, sobre todo con cocos y con bacilos. Entonces
llaman diplococos. Y ustedes ven que hay 4. Eso se llaman tétradas. Pero ven que hay 8, el cubo. O sea, se llaman sarcinas. Y ven cadenas, eso se llaman estreptococos. Y ven racimos de uvas, eso se llaman estafilococos. Estafilo, racimo de uva, estrepto, cadena, tétrada, sarcina, coco y diplococo. Y cuando no son ni coco ni bacilo, hay unos cultivos que ustedes van a ver que son así, que no son ni coco ni bacilo, se llaman cocobacilos. Los bacilos pueden ser cuadrados, pueden ser ovalados, pueden formar cadenas, en fin. Importante que recuerden, estafilo, estreptococo, sarcinas, tétrada, coco y diplococo. Porque eso lo van a usar cuando van a ver. Bueno, entonces, ¿qué les queda? Morfologías diferentes, tamaños diferentes. Entonces, ya dijimos que tienen tamaños más pequeños que las células eucariotas. 4 por 10 a la 3, ¿qué es? 400, ¿cierto? 4 por 10 a la 2, ¿qué es? 4 por 10 a la 2. No, 400, 4 por 10 a la 3 es 4000. 4 por 10 a la 2, 400 nanómetros, ¿cierto? Esos son el rango de tamaños de las bacterias. Ustedes vieron que hay un virus que es casi tan grande como las bacterias más pequeñas. Pero los tamaños son diversos. Ustedes encuentran células pequeñas. Esta es una de las fotografías que ya les mostré. Está aquí, la saqué de acá. Estas son bacterias. Y si ustedes ven aquí, ¿esto qué es? Cuando hay dos cocos pegados, ¿cómo se llama? Diplococos. Son diplococos, los enterococos son diplococos. Pero miren que en las costas de África, en Namibia, ellos encontraron una bacteria que tiene punto, a ver si alcanzo. Bueno, es esto, ¿cierto? Punto 2, que tiene más o menos punto 2 milímetros. O sea que uno no puede decir que todas las bacterias tienen un tamaño entre 4 por 10 a la 3 y 4 por 10 a la 2 porque hay excepciones. Una de las excepciones es esta. Latido Margarita nominiensis. Entonces, diversidad de tamaños. ¿Entendieron que tienen diversidad de formas, que tienen diversidad de tamaños? Y tienen diversidad metabólica, que es el metabolismo que no se me olvidó. El metabolismo es el uso que uno hace de los nutrientes para producir energía, ¿cierto? Y para construir nuevas cosas en las células. Entonces, por eso habla de catabolismo, que es destruir, y anabolismo, que es construir. Entonces, las bacterias tienen una diversidad metabólica muy grande. Ustedes pueden encontrar bacterias que usan a la luz como fuente de energía y se llaman fotolitótrofos. Ustedes pueden encontrar bacterias que usan a moléculas inorgánicas como fuente de energía y se llaman quimiolitótrofos, y bacterias que usan moléculas orgánicas producidas y se llaman quimiorganotótrofos. Ellas pueden coger el CO2 del ambiente y entonces se llaman autótrofos, o pueden cogerlo de materias orgánicas producidas. Y pueden tomar electrones de materias orgánicas y materia inorgánica. Entonces, todo eso lo usan para producir ATP, electrones, y para producir ATP, electrones y átomos. ¿Y qué hacen con ese ATP? Esos electrones y esos átomos fabrican cosas, fabrican más ATP, producen monómeros con los que construyen las macromoléculas de las nuevas formas de vida. Entonces, las bacterias tienen diversidad de forma, diversidad de tamaño y diversidad metabólica. La membrana de las bacterias es una membrana que está constituida por una bicapa lipídica, y por bicapa hace referencia a que hay una cadena de fosfolípidos asociados abajo y otra cadena de fosfolípidos asociados arriba, que se enfrentan por la parte que es hidrófoba y que exponen la parte hidrófila al citosol, que tiene agua, y al exterior, que tiene agua. Entonces, las membranas son bicapas lipídicas. Esas bicapas lipídicas se asocian por fuerzas hidrófobas. Si yo soy un
lipídicas no están formadas por interacciones fuertes, sino por interacciones débiles. ¿Cómo se llama la interacción que permite la formación de las membranas lipídicas? Pues es hidrofobia. Hagan de cuenta que ustedes les iba a traer, pero en un balde ponen agua y ponen aceite y empiezan a echar aceite. Ustedes ven cómo el aceite empieza a asociarse y a excluirse del agua. Esa es una membrana. Así se forman membranas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Ya ustedes al comienzo me dijeron una. ¿Cuál es la función de la membrana? Definir las células, estructural. Si usted no tiene una membrana, se muere. Como a mí si me quitan la piel, pues dejo de vivir. Por eso es que los quemados se mueren. En las membranas, además de los fosfolípidos, que son sus principales constituyentes, uno encuentra otros lípidos, ya vamos a ver cuáles, encuentra proteínas y encuentra proteínas asociadas con azúcares. Entonces ellas definen a la célula y contienen sus componentes, intervienen en procesos metabólicos de fijación de energía. En la membrana de las bacterias y en la membrana de las arqueas, estamos hablando de arqueas, pero lo estoy contando, en la membrana de las bacterias es donde ocurre la respiración de las bacterias, porque las bacterias no tienen mitocondria. Mientras que en la membrana interna de las mitocondrias es donde ocurre la respiración de las células eucariotas. Pero las bacterias respiran en su membrana. Ahí es donde están las cadenas de transporte de electrones. Ahí también están las cadenas o los complejos que permiten hacer fotosíntesis. Las membranas permiten el transporte. Las membranas también intervienen en señalización, en secreción. Por eso son importantes. Y aquí yo les voy a mostrar algo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué es esto? Yo digo, les acabé de mostrar esta membrana que es palitos de colombina asociados con dos patas, ¿cierto? Aquí está la colombina, aquí hay dos patas. ¿Esto qué es? Esos palitos de colombina son los fosfolípidos, se llaman, esos son fosfolípidos. Y este tipo particular de fosfolípidos se llaman glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. ¿Por qué razón? Porque, a ver si alcanzamos a ver ahí, alcanzan a ver la molécula que dice 1, 2 y 3, que tiene 3 carbonos y 3 O. ¿Eso qué es? Glicerol. Se llaman glicerofosfolípidos o fosfogliceros porque son lípidos derivados del glicerol. El glicerol es una molécula importantísima para la vida. El glicerol es supremamente importante. Entonces, es una molécula que se deriva del glicerol, es lo que ustedes ven en rojo, 1, 2 y 3. Y ustedes ven que uno de los oxígenos, en el carbono 1 del glicerol, reacciona con ¿quién? Ustedes ya vieron que lo que es C, doble enlace O y aquí una cadena larga, ¿cómo se llama? Ácido graso, muy bien. Entonces, el glicerol reacciona en el OH que está en el carbono 1 y en el OH que está en el carbono 2 con dos ácidos grasos. ¿Tienen cadena carbonada corta o pequeña? Eso, larga o corta, larga. Tienen cadena carbonada larga. Entonces tienen una cadena carbonada larga. Y en el carbono, en el OH que está en el carbono 3, ¿con qué reacciona? Con un fosfato, que el fosfato es un ácido, ¿cierto? En el ambiente celular no está como H3PO4, sino como PO4, ¿cierto? Y ahí ven el PO4. Y ese PO4, ese OH, es uno de los OH del PO4, reacciona con alcoholes. Con etanolamina, con colina, con serina, con inositol. Y cuando reaccionan, transforman los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos. Si esta parte tiene etanolamina, entonces fosfatidiletoanolamina. ¿Sí? Fosfatidiletoanolamina. O sea que la colombina, la parte de redonda, ¿cuál es? La parte que es polar, ¿cuál es? La parte polar, ¿cuál es? Desde acá, esta es la colombina. Entonces, dependiendo del OH que yo tenga ahí, voy a hacer
fosfatidiletonolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilcilina o fosfatidilmosina. Esos son los fosfolípidos más presentes en la membrana de bacterias y en membranas de eucariotas, no de arqueas. Pero yo les dije que ahí también había otra serie de lípidos que son estos que están ahí en rojito. Esos que están en rojito lo que hacen es, como esos lípidos tienen mucha movilidad, entonces darles liquidez. Y estos otros lípidos que dan liquidez en la membrana se llaman opanoides. Y estos todos opanoides, diclotene, dicloterol, bacterio, opanetetrol, opano, todos estos se pueden encontrar en las membranas de las bacterias. Entonces, en las membranas de las bacterias uno encuentra fosfolípidos y encuentra opanoides. Bueno, ya nos quedan 35 para terminar la próxima clase. Entonces yo creo que podemos dejar. Yo les mando la clase, por favor, no la cojan de adorno. Entren y mírenla y revisen que se vea que digan cosas que no son lógicas. A mí también y yo. Porque mi hermana es que le da igual. Ella era toda. A ver, es que ustedes no saben. O sea, pero así súper como. O sea, Juan está viendo una maestría. ¿La otra chica? Sí. Es que tiene puro crédito. Y yo estaba toda. Como. Siento que me llegó a trepar en el grupo. Pero ella me la igual. Pero igual. Pero o sea, no me reído una mujer, pero la mujer era una vez nos dimos virtual y era todo raro. Eso lo tenemos que saber y ella, obvio, bebé, sí, yo nunca más vi con una que 0,5 en un curso. 0,5. ¿Ahorita tú vas a ir a 0,5? No, tengo que ir a Juan Carlos 6. Finalmente, ¿eres de la todo? No, o sea, no, es que bueno, nos vamos a dar. Yo no te porque yo voy a ir a mirar.